Bueno, entonces, ¿cómo queda el modelo? Queda bueno, la pendiente 1,93, la ordenada al origen. Y cuando terminó el video anterior, quedé en la explicación de cómo representar esta recta. Bueno, todos sabemos representar una recta. Es decir, dada la pendiente y la ordenada al origen, ustedes habrán hecho en matemática 1. Bueno, marco la ordenada al origen. Esta pendiente lo transformo en una fracción. Me desplazo hacia la derecha tantos lugares como indica el denominador y hacia arriba tantos lugares como indica el numerador. Esa es la forma, digamos, clásica de representar una función lineal. Sin embargo, acá les voy a mostrar otra que es mucho más práctica, mucho más rápida y consiste en marcar solamente dos puntos. El primer punto es la ordenada al origen, que en este caso, por la forma en que yo gradué los ejes, no se ve, ¿sí? Pero estaría más o menos por acá abajo. 101 estaría más abajo. Y ahora voy a marcar el otro punto. El otro punto se marca así. Este punto tiene como abscisa la media de x y como ordenada la media de y. Datos que ya tenemos, que fueron datos que usamos para el cálculo tanto de a como b. Bien, la media de x y la media de y forman un punto y la ordenada al origen, que era el otro punto, y como ustedes saben, para representar una recta solamente se necesitan dos puntos. Entonces, uno, la ordenada al origen con este punto y ya tengo la recta de regresión, ¿sí? Bien, esa es la manera en que se hace la representación de la recta. Vamos a ver qué es la variación explicada y la no explicada. Tiene que ver esto con la interpretación de tanto de la de R como de la pendiente. Vamos a ver. Este es el diagrama de dispersión. Estos son tres valores de X que yo elijo. Esta es la recta, ahora esta ya es la recta de regresión, ¿sí? Esta es la recta que mejor ajusta los datos. Y acá tengo, para estos tres valores de X, tengo sus tres valores predichos. Recuerden, este valor se obtuvo al reemplazar este valor de X en la recta. Lo mismo para estos dos. Y esa línea es la media de Y. ¿Sí? Acá está la media de Y, que era 100, a ver, vamos a recordar un poquito. La media de Y era, acá está, 157,2. Bien. Esta recta horizontal tiene entonces ordenada 157,2. La media de Y. Bien, vamos a trabajar con los valores de Y. Esta distancia que hay entre el valor observado menos el valor predicho es un desvío. En este caso particular es negativo. La distancia que hay entre el valor predicho y la media también es otro desvío. Y acá tengo la diferencia entre el valor observado y la media. Estos tres desvíos tienen nombres. La diferencia que hay entre el valor observado y el valor predicho se llama variación no explicada. La diferencia que hay entre el valor predicho y la media se llama variación explicada. Y la suma entre la variación explicada y la no explicada da la variación total, que viene a ser la diferencia entre el valor observado y su media. Sería como el desvío de cada valor menos la media. Bueno, es lo mismo, solamente que acá estamos trabajando con la variable y. Acá x no se mete, todo lo que dijimos es para este valor de x. La variación total, la variación explicada y la no explicada. Si yo hiciera para cada observación, para las n observaciones, hiciera esto, variación no explicada, ¿sí? La diferencia, acá sería esta la variación no explicada, acá sería esta la variación no explicada, elevo al cuadrado y sumo, eso recién vimos que esa suma es mínima. Esta recta garantiza que esa suma de cuadrados sea la menor posible. Voy a tener entonces que esa variación explicada se va a transformar en una suma de cuadrados no explicada. Si yo hiciera lo mismo con la variación explicada, es decir, a cada valor predicho le resto la media,
elevo al cuadrado a cada valor predicho, le resto la media, elevo al cuadrado a este valor predicho, le resto la media, elevo al cuadrado y sumo todo esto, eso me va a dar la suma de cuadrados explicadas. Suma de cuadrados explicada o también llamada variabilidad explicada. Y si a cada valor de la variable, y acá presten atención, a cada valor observado de i, este es un valor observado, le resto su media, a este valor observado de i le resto la media, a este le resto la media, a cada valor de i le resto su media, elevo al cuadrado y sumo, eso no es otra cosa que la varianza de i. ¿Sí? Es la varianza univariada como aprendimos en la unidad 3. Así que la variación total no es otra cosa que la varianza. Y ahora vamos a expresar esto. Acá van a ver muchas terminologías, pero quiero que se entienda bien que muchas terminologías son más repetitivas que otra cosa. La variabilidad total se descompone en dos sumandos. Una es la variabilidad explicada y la otra es la no explicada. ¿Cómo se obtiene la variabilidad total o la varianza total? Como la suma de cuadrados total. Acá obtengo la suma de cuadrados explicada y la suma de cuadrados no explicada, que son estos que recién expliqué. Esto que está acá, si lo elevo al cuadrado y lo mismo hago con todo y sumo, se llama suma de cuadrados total. Si acá a cada valor observado le resto el predicho, elevo al cuadrado, valor observado menos el predicho, elevo al cuadrado, hago toda esa suma, se llama suma de cuadrados no explicada. Y si hago lo mismo con el otro término que queda, obtengo la suma de cuadrados explicada. Bien, lo que quiero decir acá es lo siguiente, que la variable i, peso al destete, tiene variabilidad, porque es una variable, tiene variabilidad. ¿Cómo se mide esa variabilidad? Bueno, se mide con la varianza, con el desvío estándar, en este caso con la suma de cuadrados totales, que como pueden ver acá, no es otra cosa que el numerador de la varianza, que si yo le divido por n a esta fórmula, es la varianza. ¿Sí? O sea que esto es el numerador de la varianza. Entonces, esa es la suma de cuadrados total. Lo que dice esta expresión es que esa varianza se puede descomponer en dos varianzas más, en dos sumas de cuadrados. Una es la suma de cuadrados entre los valores predichos y la media de i. Y la otra es la suma de cuadrados entre los valores observados y los valores predichos. Esta, que se llama suma de cuadrados no explicada, es la que yo quiero minimizar y la que logro minimizar con la recta de los mínimos cuadrados. ¿Y cómo se interpretan estas sumatorias? Bueno, se interpreta diciendo que la variable o el modelo que acabamos de encontrar explica una cierta proporción de la variabilidad total. La varianza total de i, que en este caso es el peso al destete, en un cierto porcentaje se explica a partir del modelo que acabamos de hallar, que tiene a x como componente, que tiene a x como su variable predictora. Y esa proporción, es decir, en qué medida la variable x explica a la variable y, se obtiene haciendo el porcentaje, es decir, la suma de cuadrados explicada dividido la suma total me va a dar esta proporción. Pero casualmente esta proporción la voy a obtener con r al cuadrado. La r que ya la conocen de r de Pearson, bueno, si elevo al cuadrado, eso me va a dar un número que representa la proporción de la variabilidad total que está siendo explicada por este modelo. Cuando mayor sea ese número es porque hay un mayor porcentaje de poder explicativo del modelo para esa variable que me interesa. Imagínense que r cuadrado me da 0,1. Significa que solamente el 10% de la variabilidad total está siendo explicada por el modelo. O dicho en otras palabras, este modelo explica el 10% de la variabilidad total. El 90% varía no sé por qué. Pero en este caso, por el peso al nacer, yo sé que el peso al nacer explica el 10% del peso al destete. Bien,
Entonces es obvio que cuando mayor sea ese número es mejor mi modelo. Y acá tienen los valores que corresponden a R cuadrado. R cuadrado es 0,77 al cuadrado que me da 0,59. Es decir, que este modelo que acabamos de hallar explica el 60%, o el 59% para respetar este número. Este modelo que acabamos de hallar explica el 59% de la variabilidad del peso al destete. El 40% que queda, el 41% que queda, se explica por otras variables. Si yo pongo, por ejemplo, ahora en vez de peso al nacer, pongo la edad de la madre, bueno, voy a obtener otro valor de R cuadrado. No sé, va a ser mayor, va a ser menor, pero cada variable explica un cierto porcentaje de la variable respuesta. ¿Sí? Bien, hasta acá entonces es análisis de correlación por un lado y regresión por el otro para el mismo ejemplo. En el próximo video voy a hacer un análisis de correlación, perdón, un análisis de regresión para este caso. Los casos confirmados y los casos y las muertes por coronavirus en 18 países de América. Lo tomé 18 países nada más para no hacer un ejemplo muy largo, así que eso lo vamos a ver y vamos a ver la